Alcanza Comunicaciones te invita. Mismo contenido, nuevas secciones. Niños junior, jóvenes, damas y temas de interés general. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde o por www.abcradiopuebla.com.mx. Contáctanos al 22 21 65 02 39. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartir un poquito con ustedes cómo transforma el Evangelio al creyente. El proceso que un creyente atraviesa en las diferentes etapas de su cristianismo es gradual y tiene como objetivo el acercarlo cada día más a Dios. Y vamos a ver en el libro de Romanos, vamos a ver una escritura en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vamos a ver que da inicio esta experiencia, el nuevo nacimiento, da inicio la experiencia del nuevo nacimiento en el creyente. Y entonces, una vez que hacemos a Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida, nuestro ser comienza a ser transformados. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, el Señor nos habla y nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Comienza la salvación entrando a nuestra vida cuando nosotros confesamos a Jesucristo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, cuando confesamos a Jesucristo en nuestra vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el hombre consta de tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y vamos a ver una escritura en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos estas tres partes de las que el Señor nos ha formado. De acuerdo a la Escritura tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El espíritu consta de intuición, comunión y conciencia. El alma es el intelecto o la mente. Ahí es donde están asentadas las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y el cuerpo posee carne, sangre y huesos. Y el nuevo nacimiento afecta todas las áreas de la vida del ser humano. El creyente recibe una nueva naturaleza, la vida eterna, que es la vida Zoe, que es la vida de Dios. Eso es lo que recibimos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y cuando hacemos esta confesión. Nadie puede verdaderamente vivir el reino si primero no renuncia a su vieja manera de pensar. Y vamos a ver una escritura en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta escritura nos habla que en cuanto a nuestra pasada, a nuestra antigua manera de vivir, a la manera en la que vivíamos, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, porque está lleno de vicios, de deseos engañosos, porque engañoso es el corazón. Y el Señor aquí nos da este mandato, que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y tenemos ahora que vestirnos
del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ver otra escritura en Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros vivíamos, como dice la Escritura, en las tinieblas, en el reino de las tinieblas, y actuábamos y nos movíamos, como dice aquí el Señor, en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de nuestra carne y éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces aquí estamos viendo en este punto que nadie puede verdaderamente vivir en el reino si primero no renuncia a su vieja manera de pensar. Es decir, nosotros venimos a Cristo, le recibimos en nuestro corazón, recibimos el nuevo nacimiento, pero de ahí, como hablábamos ahorita, vivimos, ¿verdad?, una etapa que vamos a atravesar de forma gradual, en la cual vamos siendo renovados, transformados, santificados. Y aquí el Señor nos habla que tenemos que renunciar a esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de pensar, para poder verdaderamente vivir el reino, vivir las promesas, vivir la paz, vivir las bendiciones, vivir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a ver otra escritura en Santiago 1:21. El Señor quiere nuestra santificación, nos habla que tenemos que caminar ese camino de la santificación. Santiago 1:21, el Señor nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Señor nos ha llamado a santificación. El Señor quiere limpiar nuestra vida. Es un proceso gradual en el cual nosotros tenemos que estar cada día trabajando. Entonces aquí el Señor nos dice que tenemos que desechar toda inmundicia, toda clase de inmundicia, toda clase de malicia en la que vivíamos. Tenemos que desecharla. Y entonces nosotros tenemos que recibir con mansedumbre esa palabra que recibimos, esa palabra con la cual un día nos compartió la palabra, alguien nos compartió la palabra de Dios, esa palabra implantada, esa semilla, la cual, dice el Señor, puede salvar nuestras almas. Entonces, esta renovación de nuestra mente es un paso indispensable para que podamos mantener y vivir en libertad. Entonces estamos viendo que el hombre es salvo, el hombre nace de nuevo, Dios le arranca el corazón de piedra y le da un corazón nuevo de carne, lo traslada de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y vamos a ver ahora otra escritura en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Recibimos con este nuevo nacimiento, recibimos la salvación, recibimos un corazón nuevo, recibimos el perdón de nuestros pecados, y entonces recibimos una vida nueva. Entonces, cuando esto sucede, los poderes que estaban sobre la persona son desplazados, porque la luz prevalece sobre las tinieblas y son forzadas a huir las tinieblas. Todo esto sucede cuando nosotros recibimos ese nuevo nacimiento. Otra escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, el Señor nos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nos alumbra la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, entonces esa luz dispersa, esa luz hace huir las tinieblas de nuestra vida. Y entonces esos poderes que estaban sobre nosotros son desplazados, porque entonces prevalece la luz de Jesucristo. Esa luz poderosa prevalece en nuestras vidas. Esa luz alumbra ahora nuestro camino,
como dice la palabra del Señor, que ahora su palabra es la que alumbra nuestro camino. Entonces, este es el poder transformador del Evangelio. Esto es lo que recibimos en nuestra vida. Cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, las fortalezas son destruidas y los argumentos son derribados para dejarnos en libertad. El Señor quiere darnos, quiere traer libertad a nuestra vida. Entonces a nosotros nos toca trabajar renovando nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? La Escritura nos habla que tenemos que estar renovando constantemente. El Señor nos habla en el libro de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos llama a que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo. El Señor nos ha llamado a santidad, como un sacrificio agradable para Él. Y aquí nos habla el Señor que no debemos de conformarnos, sino que tenemos que buscar esa transformación, esa renovación, renovar nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, una voluntad agradable, una voluntad perfecta. Nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósitos, y a nosotros nos toca no solamente entender la salvación de Dios, no solamente entender el sacrificio de Jesucristo, sino que nos toca caminar y buscar cada día cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y nos toca también renovarnos a cada momento, renovar nuestra mente, no conformarnos con lo que ya sabemos y con lo que ya tenemos o con lo que creemos, sino buscar esta renovación cada momento, porque cuando renovemos nuestra mente, la vamos a renovar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que renueva nuestra mente, y cuando nuestra mente es renovada, son renovadas nuestras actitudes, son renovadas nuestras acciones, es renovado todo lo que hacemos y todo lo que somos. Y entonces vemos las fortalezas que son destruidas y son derribados también los argumentos para dejarnos en libertad. El Señor quiere que disfrutemos la libertad en Cristo, que la disfrutemos no para volver a hacer lo malo, sino para que ahora disfrutemos verdaderamente de la libertad en Cristo. Un creyente con una mente renovada se convierte en un agente de transformación. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos un agente de transformación. Que donde quiera que nosotros estemos, sea en el trabajo, sea con nuestra familia, sea en la escuela, donde quiera que estemos, seamos un agente de transformación. Nuestro mundo necesita agentes transformadores. Nuestro mundo clama, nuestro mundo anhela agentes de transformación. La gente está preocupada. ¿Quién va a ser el nuevo presidente? ¿Quién va a ser el nuevo gobernador en nuestro estado? Pero ahí es donde nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos que presentarnos como un agente de transformación. Por eso es necesario renovar nuestra mente cada día, nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso es tan necesario y tan importante que los creyentes estemos leyendo, estemos estudiando, estemos escudriñando la palabra de Dios. El enemigo busca muchas maneras de que no tengamos tiempo, de que estemos absorbidos en muchas actividades, en muchas distracciones, para no tener tiempo para la palabra, porque el enemigo sabe que cuando Él nos puede distraer, el enemigo sabe que podemos perder las bendiciones de Dios, que nos distraemos de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo que Él quiere que nos transformemos en agentes de transformación, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en la escuela, donde quiera que estemos. El Señor quiere que seamos un agente de transformación. Un cristiano
que no renueva su mente no puede dar un testimonio sólido de su conversión. ¿Cuántos cristianos de la secreta encontramos en todas partes? Son de la secreta porque a nadie le dan testimonio de que son creyentes. Y es precisamente porque es un cristiano, es un creyente que no renueva su mente. Por eso es tan importante que todos nosotros renovemos nuestra mente a cada momento, a cada instante con la palabra. Tenemos ahora muchos medios, tenemos la palabra hablada, que podemos a lo mejor ir en el carro escuchando la palabra de Dios, que podemos estar haciendo alguna actividad y podemos estar escuchando la palabra de Dios. Tenemos muchas maneras al escuchar la alabanza, muchas maneras de escuchar la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchos creyentes el día de hoy viven sin fe, viven viendo más lo que sucede a su alrededor que teniendo fe en lo que el Señor puede hacer, en las promesas de Dios, en el sí y en el amén de Dios. Entonces nosotros necesitamos renovar nuestra mente para poder dar un testimonio sólido, donde quiera que nos paremos, donde quiera que vayamos, que el olor de Cristo sea el que llene el lugar a donde vamos. No importa que sea un lugar difícil, no importa que sea un lugar con problemas, con dificultades, con conflictos, no importa la situación que se esté atravesando en ese lugar, que nosotros podamos ser creyentes, como decíamos, agentes de transformación, creyentes que están constantemente renovando su mente, constantemente alimentándose de la palabra de Dios, constantemente dando un testimonio sólido de su conversión, de lo que Jesucristo hizo en su vida. Es lo que la gente necesita ver, es lo que la gente necesita palpar, es lo que la gente necesita escuchar, y la gente está hambrienta, porque estamos en los últimos tiempos y es ahora cuando tenemos que dar testimonio de nuestra fe, es ahora cuando tenemos que compartir la palabra y hacer que se cumpla esa gran comisión que el Señor nos dio a todos los creyentes, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura y hacer discípulos. Y eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros, los creyentes. Hoy estuvimos hablando sobre cómo transforma el Evangelio de Jesucristo nuestras vidas. Y yo quiero hacer una oración. Y en esta oración yo quiero que cada uno de ustedes pueda pensar en su vida. ¿Eres joven, un agente de transformación? Es lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Qué tanto nos estamos llenando con la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos dando testimonio de nuestra conversión? Yo quiero que hagamos una oración, porque hablamos hoy que la salvación es algo que transforma, es una experiencia que recibimos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Ese nuevo nacimiento afecta a todas las áreas de nuestra vida, pero quizá algún área de nuestra vida no está completamente transformada, y yo quiero que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que llena nuestra vida, la que llena nuestra mente, la que llena nuestro corazón, la que llena, Señor, todo nuestro ser. Gracias porque hoy nos has hablado, Señor, que tú quieres que seamos agentes de transformación, Señor. Y quizás, Señor, no nos estamos alimentando lo suficiente con tu palabra, quizá estamos distraídos en otras cosas, quizá no hemos entendido, Señor, el poder transformador del Evangelio en nuestra vida. Quizá no hemos dado un testimonio sólido de nuestra conversión a donde estamos, a donde tú nos has puesto, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú rompas toda atadura en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra vida, Señor. Y que tú nos llenes más con tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa hambre, alimentarnos cada día más con tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que podamos ser
ese agente transformador, ahí donde tú nos has puesto, Señor, ahí donde estudiamos, ahí donde convivimos con nuestra familia, ahí en nuestro centro de trabajo, aún ahí en nuestra iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que podamos llevar también, Señor, este poder transformador del Evangelio, que un día vino a transformar nuestra vida, podamos llevarlo a todos aquellos que están hambrientos y necesitados, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos alimenta, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es la que toca, Señor, hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has traído el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Yo soy la pastora Brenda Hernández. Los pastores y Pati Escudero le esperamos en el próximo programa para que juntos digamos y podamos elegir cuál camino Extravaganza Comunicaciones.